Bienvenidos al Colegio en las Nubes. Hoy vamos a hablar de 15 de las mujeres más influyentes de nuestros tiempos y vamos a compartir contigo de forma resumida su historia para que las conozcas. Número 1. Malala Yousafzai. Malala es una activista a favor de los derechos civiles, especialmente los de las mujeres en el valle del río Swat, en Pakistán, donde el régimen talibán tiene prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. Sus ideales la llevaron a recibir un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mignora. Lejos de echarse atrás, la joven extendió su lucha a nivel mundial. Su labor la llevó a ser premiada con el Premio Nobel de la Paz en 2014. Con tan solo 17 años, se convertía en la persona más joven a acceder a ese galardón. 2. Marie Curie. No hay científica en la historia que haya superado en reconocimiento y fama a Marie Curie, la descubridora del polonio y el radio, como elementos químicos. Pasó hambre y frío y arriesgó su salud con tal de no renunciar a su pasión de investigación. Y, pudiendo hacerse rica con sus descubrimientos, se negó a patentar el proceso de aislamiento del radio, dejándolo a disposición de la comunidad científica. Con todo, puede decirse que cumplió su sueño. Fue la primera mujer que llegó a catedrática de la Universidad de París y la primera en ganar el Nobel, compartido con su marido Pierre Curie, por sus investigaciones sobre los elementos radioactivos. 3. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una actriz dotada de una extraordinaria belleza que reinó en el Olimpio de Hollywood dorado. Poseía un glamour que todos admiraban, aunque este eclipsó sus otras facetas más desconocidas, y es que la artista no solo fue una sex symbol, sino que fue dueña de una mente privilegiada y la autora de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías existentes en la actualidad. Se podría decir que es la precursora del actual Wi-Fi. Inventar era su auténtica pasión, su asignatura preferida era la química y desde muy temprana edad empezó a interesarse por la tecnología, igual que su padre, al que adoraba. Desarrolló una carrera paralela y bastante discreta como ingeniera de telecomunicaciones, ideó unos cubitos que convertían el agua en Coca-Cola y ayudó al magnate Howard Hughes en su obsesión por crear un avión más rápido, estudiando la aerodinámica de los pájaros y la fisionomía de los peces. Número 4. Simone de Beauvoir. Fue una escritora, profesora y filósofa francesa. El segundo sexo se considera una de las obras más elementales del movimiento feminista. Cabe destacar que dicho libro estuvo incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica a sus fieles. En sus escritos denunció la educación que se le daba a las niñas y criticó la sociedad patriarcal en la cual las jóvenes se desarrollaban y que limita a las mujeres al matrimonio y a la familia. 5. Frida Kahlo. Frida Kahlo es considerada una de las figuras femeninas mexicanas más influyentes de su tiempo. Logró trascender a través de sus innovadoras obras de arte y actualmente es recordada como una de las artistas más famosas del siglo XX. Desde la pintura hasta cuestiones más personales de su vida, Kahlo siempre buscó hacer las cosas de forma diferente a como entonces estaba estipulado. Su orientación sexual y el desafío de los estereotipos era una clara señal de ruptura. Por ello, se convirtió en un icono de las mujeres fuertes. 6. Rosa Parks. Reconocida como la primera dama de los derechos civiles por el Congreso de los Estados Unidos, Rosa Parks fue una activista que se negó a darle su asiento de autobús a un pasajero blanco. Esto llevó a un boicot a Montgomery y otras manifestaciones similares que buscaban acabar con la segregación racial y luchar por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Para honrarla, los estados de California y Ohio celebraron el Día de Rosa Parks el 4 de febrero, día de su cumpleaños, y el 1 de diciembre, día en que fue arrestada. 7. Valentina Tereshkova. Esta soviética fue la primera mujer de la historia en viajar al espacio y única en hacerlo en solitario a bordo del Vostok 6 en 1963.
Formaba parte de un estudio que buscaba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres. La conclusión, después de los 3 días que duró el periplo extraterrestre, fue lógicamente afirmativa. Tras la misión espacial, estudió y se graduó como ingeniera espacial. Años más tarde se metería en política, donde ocupó diversos cargos hasta llegar al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. 8. Coco Chanel. Si alguien marcó un antes y un después en el mundo de la moda, esa fue Coco Chanel. Durante la Primera Guerra Mundial dejó de lado los opulentos vestidos femeninos y adaptó prendas tradicionalmente masculinas con un estilo sencillo y cómodo. También desarrolló líneas de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Se trata de la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX en la revista Time. 9. Amelia Earhart. Además de haber sido una de las pioneras en aviación en los Estados Unidos, Earhart fue la primera mujer piloto en cruzar sola el Océano Atlántico. Todo empezó al estallar la Primera Guerra Mundial, cuando Amelia se trasladó junto a su hermana a Toronto para trabajar como voluntaria al cuidado de los pilotos heridos y enfermos. Fue allí donde entró en contacto con el mundo de la aviación y empezó a familiarizarse con aquellos extraños aparatos. Su pasión por volar afloró definitivamente en California en 1929, cuando durante un espectáculo aéreo en Long Beach se atrevió a volar en un biplano. Fue su bautismo en el aire. Desde ese momento empezó a recibir clases de aviación de otra mujer piloto, Netta Snook, y consigue su licencia como piloto, algo que solo había conseguido 15 mujeres hasta la fecha. En 1937 desapareció sin dejar rastro mientras sobrevolaba el Océano Pacífico Central. 10. Benazir Bhutto. Benazir Bhutto fue la primera mujer en ser elegida primera ministra de un país musulmán. Bhutto llegó a los titulares de todo el mundo cuando ganó las elecciones en 1988 en Pakistán. Además, demostró ser una figura fuerte y resistente en una nación arruinada por sangrientos golpes militares. Murió tras recibir varios disparos en el cuello y en el pecho por parte de un suicida que posteriormente detonó una bomba, causando la muerte de al menos otras 38 personas. En ese momento la política se encontraba en plena campaña de cara a las elecciones de enero de 2008. 2 meses antes, poco después de su retorno del exilio, había sobrevivido a un atentado similar que acabó con la vida de al menos 136 personas. 11. Katharine Bigelow. En los 90 años de la historia de los Oscar, únicamente se ha nominado 5 veces a una mujer en la categoría de mejor directora. No obstante, solo una ha conseguido hacerse con ese galardón, y esta es Katharine Bigelow. Su trabajo en la película En Tierra Hostil le hizo merecedora de la tan preciada estatuilla dorada, a la que ese mismo año también optaban Quentin Tarantino por Malditos Bastardos, Lee Daniels por Precious y Jason Reitman por Up in the Air. 12. Dolores Ibarruri. Un buen día, con tan solo 22 años, Dolores Ibarruri, madre de 6 hijos, tuvo que tomar una decisión que marcaría su vida para siempre. Lejos de identificarse con el prototipo de la mujer de su época, se negó a verse relegada al cuidado de su prole, la cocina y los fogones. Su hasta entonces limitado mundo se abrió a nuevos horizontes y decidió iniciar su periplo político. Le comunicó a su marido su decisión. Ya no habrá más hijos, y a partir de ese momento su familia pasó a ser el proletariado del mundo, especialmente el femenino. Su condición de mujer trabajadora enriquecía su sensibilidad igualitaria y despertaría su conciencia política en pro de la defensa de los obreros frente a un sistema capitalista que los oprimía por las buenas o por las malas. 13. Virginia Woolf.
Con sus novelas y escritos, esta escritora británica se consideró en uno de los máximos símbolos del feminismo y modernismo literario del siglo XX. De hecho, su ensayo, Una habitación propia, que data del 1923, es uno de los textos más citados por el movimiento. La escritora sufrió varias depresiones a lo largo de su vida, y la primera de ellas fue a los 13 años con la muerte de su madre. En los años siguientes, además, fue víctima de abusos sexuales por parte de sus hermanastros, creándose en su interior una fuerte mentalidad de lucha contra el machismo que plasmó en su obra. 14. Clara Campoamor. Clara Campoamor fue una destacada escritora política y defensora de los derechos de la mujer española. Nunca ocultó sus ideales republicanos. Por ello, cuando se proclamó en abril de 1931, quiso estar en la sala de máquinas del nuevo régimen para intentar consagrar el principio democrático de la igualdad entre hombres y mujeres. Consiguió su escaño en las filas del Partido Radical. Participó en la comisión que redactó la Constitución y defendió en el Pleno el sufragio femenino de un memorable debate frente a 470 hombres y una sola mujer. Victoria Kent, que a última hora renunció a apoyar por razones de oportunidad, la mujer merecía el derecho, pero aún no estaba preparado para ejercerlo, dicen algunas fuentes. Se dice que logró el voto para las mujeres españolas, pero fue algo más lo que hizo. Aquella mujer, aquel 1 de octubre de 1931, consiguió que nuestro país fuese por primera vez una democracia plena, la única sufragista en el mundo que lo logró desde la tribuna de un parlamento gracias a aquellas peculiares elecciones constituyentes del 31 en las que las mujeres no podían votar, pero sí ser elegidas. A causa de la guerra civil tuvo que huir de España. Murió exiliada en Suiza. 15. Gertrude B. Elion. Premio Nobel de Medicina en 1988. Sus medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos. Sus píldoras transformaron la leucemia infantil, que era fatal, en una enfermedad de la cual sobrevivían solo un 80% de las víctimas. Además, Gertrude desarrolló el tratamiento para gota y herpes. También creó el primer medicamento capaz de destruir un virus. Su investigación sentó el fundamento de la AZT, que por años fue la única droga aceptada en los Estados Unidos de América para los pacientes. Hasta aquí estas mujeres impresionantes que hemos hablado hoy. Esperamos que si os ha gustado dejéis un buen pulgar arriba, un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.